Bien, entonces andamos con este tema de ver qué pasa con el conocimiento de toda la organización en base a cada uno de los procesos, cosa de que todos puedan tener cada uno su perspectiva, su visión y que puedan mejorar cada uno de los subsistemas que lo componen, ¿no? De estos subprocesos que hablamos, ¿sí? Entonces, esto es súper importante porque después lo vas a ver en realidad en los resultados, decíamos, de cada uno de los elementos que querramos analizar. Así que vamos a ver algunos de esos elementos y ver qué pasa. Hablamos también de otras dimensiones, de qué pasa con el clima organizacional desde otros puntos de vista. Entonces, esas dimensiones sobre la gerencia, sobre las personas y su motivación hacia el ascenso, es decir, si tanto la organización lo permite, como si vos podés acceder a esas oportunidades. ¿Sí? O sea, las oportunidades van a estar dadas, hay que ver si uno está en condiciones de poder tomar esa oportunidad. Lo siguiente, si está, dice el contenido del puesto, es decir, de lo que vamos haciendo o queriendo hacer dentro de la organización, si vamos a tener posibilidad de supervisión, o donde nos supervisen a nosotros también, cómo nos van a acompañar en ese seguimiento, esa supervisión. Habla sobre una dimensión hacia las recompensas financieras, es decir, si esa es la variable que más nos interesa a nosotros, habrán organizaciones que están orientadas a resultados y consecuentemente a estas recompensas financieras. Para algunos serán súper importantes, sobre todo cuando es el comienzo de su carrera. Para otra gente quizás no sea al momento de definir la cuestión laboral, no sea lo más preponderante para tomar una decisión. ¿Sí? Las condiciones de trabajo, fíjense qué distinto que es hablar de recompensas financieras, sueldos, premios, bonos o lo que sea, de condiciones de trabajo habituales. Entonces vos quizás estás muy cómodo con algunas condiciones o no, o las estás buscando. Pensemos que este tipo de cosas también se resuelven en el mundo laboral con una paritaria, ¿no? La paritaria se supone que lo que tiene que buscar es mejorar las condiciones de trabajo para el empleado, pero a la vez para la organización, ¿no? Buscar la mejora en la atención, en la mirada externa sobre esa organización, y a la vez que no se viole ninguna condición laboral según el órgano de control, que es el Estado. ¿Sí? Y otro, el último punto, por ahí uno de los más interesantes, que pasa esa dimensión hacia los compañeros de trabajo y la formación de equipos de trabajo. Algunas de las funciones, porque después vamos a andar viendo para qué sirve el clima organizacional, para qué sirve mantenerlo en pie. Si bien muchas de estas parecía que están orientadas exclusivamente al mundo empresarial, decíamos, ¿no? O al mundo laboral, fijemos que desvincular, por ejemplo, la primera, sí nos suena a desvincular a alguien de una empresa, pero también hablábamos nosotros de sistema educativo y de este desgranamiento. Entonces, también una forma de desvincular, de apartar, de no permitir que continúe alguien, ¿no? De no ayudarlo en que se motive, de no incentivarlo a que continúe. Bueno, también en definitiva es desvincularlo de esta organización que es la clase. Entonces habla de alejamiento, de la consideración, fíjense de cuánta cosa, cordialidad, apoyo. Muchas veces estamos hablando, qué sé yo, la función docente. Eh, Muchas veces no es que nosotros sepamos más que ustedes, sino que nosotros los acompañamos o los guiamos, ¿no? Entonces también va cambiando el rol docente. Lo que buscamos es más por ahí una escucha activa para entender qué les pasa a los estudiantes, por qué podrán continuar cursando, por qué no, en qué le podemos ayudar para que no, para evitar esa desvinculación. Bueno, y mucho de eso tiene que ver con esto de el clima que se genere en nuestro espacio. ¿Sí? También nos vamos a encontrar más adelante, esperemos que prontamente o el año que viene, aunque sea, con ver qué pasa con el clima cuando, nuestro clima áulico, cuando estemos en la presencialidad y qué cosas va a generar en ese momento. Por lo pronto, nosotros en particular no sabemos qué va a pasar, ¿no? Nosotros, para nosotros ni siquiera hubo cambio, empezamos nuestro cruzado así, como estamos hoy, en la virtualidad.
Y nuestra construcción de clima tiene que ver con esta virtualidad, ¿no? Está basado en esta virtualidad. Entonces, por ejemplo, adecuar el planeamiento, dice ahí. Conflictos, ¿no? Hay una serie de cosas que vas teniendo en cuenta para generar determinado clima y para poder intentar lograr que sea el más apropiado para todos los componentes de la organización. Y si no, quedará afuera, ¿sí? O estará haciéndolo a desgano hasta tanto salga un mejor costo de oportunidad, ¿no? O sea, si no tenés nada que hacer mejor que esto, te quedarás. Pero donde encuentres algo para hacer que sea más interesante que esto, que este lugar donde no te sentís tan cómodo, bueno, el costo de oportunidad tuyo de irte no va a ser alto, ¿no? Va a ser muy simple la decisión. El último punto, piénsenlo como importante para todos, sobre todo cada vez más que estamos viendo esto de la ansiedad. Bueno, ¿qué pasa con la tolerancia a los errores o a la frustración? Eso lo tenemos que ir desarrollando, porque si no va a pasar que al mínimo inconveniente nos vamos a frustrar y vamos a querer irnos del proyecto que estemos. Y no es tan fácil eso de poder después volver a reinsertarte en algún otro proyecto o incluso en el mismo que abandonaste, ¿sí? Entonces, eso será uno de los aspectos que las organizaciones tienen que trabajar con las personas, decir, bueno, che, lo tuyo estuvo mal, pero podés mejorar, pero podés aplicar estas herramientas, podés aprender tal cosa, tenés otras capacidades, ¿sí? Hay una serie de cosas para poder darse cuenta de los errores, corregirlos y tratar de no volver a cometerlos más adelante, es decir, aprender a partir del error y no frustrarse para alejarse, ¿sí? Entonces habla de los resultados en general, esta otra dimensión. ¿Y qué pasa con el diagnóstico del clima? Es decir, cuando se hizo un análisis de la organización y se determinan determinadas variables que después te van a servir para ir corrigiendo ese clima, ¿no? Y lograr, a través del clima, mejores resultados en la organización. Entonces, empezamos por la parte superior. Y sería esto como un proceso, ¿no? De todos estos elementos, de todos estos resultados o estos índices que se pueden analizar. Vamos a ver uno por uno después, acá. Ahí, ¿no? La retroalimentación. Habla de referirse al aprendizaje de nuevos datos acerca de uno mismo, de los demás, de los procesos de grupo, de la dinámica organizacional. O sea, hablamos un rato de la importancia del autoconocimiento y a partir de ahí empezar a entender y escuchar a los demás, ¿sí? Entonces, la retroalimentación y esto pensarlo como un proceso de uno, ¿no? De qué cosas le van pasando y qué cosas van pasando con respecto al entorno. Dice, es prominente en intervenciones como consultoría de procesos, reflejo de la organización, capacitación en sensibilidad, orientación y consejo y retroalimentación de encuestas. Es decir, usar todos los elementos o metodologías que tengamos disponibles para poder chequear permanentemente cómo está el clima en la organización. Pero chequeamos y nos enteramos. Por eso el concepto este de retroalimentación, ¿no? De proceso sin fin, porque es de mejora continua. ¿Sí? Entonces, el siguiente, la conciencia de las normas socioculturales cambiantes o las normas disfuncionales actuales. Hablamos de esto de la cultura, de lo importante que es la cultura organizacional, pero a la vez cómo va a ir mutando con respecto a unos cambios muy profundos que se vayan dando en el entorno, ¿sí? Quizás no en los valores, pero en un montón de aspectos sí van habiendo cambios muy, muy significativos. Entonces dice, por consiguiente, la conciencia de la nueva norma tiene un potencial de cambio, porque el individuo ajustará su conducta para alinearla a las nuevas normas. O sea, esto se está basando en que en la retroalimentación anterior, cada vez que vamos haciendo algo y vamos chequeando con el entorno cómo va modificándose poco a poco estas normas socioculturales o algunas otras funciones que vayan sucediendo en el entorno, bueno, nosotros también nos iremos acomodando a eso, si no vamos a quedar muy distantes, ¿no? De lo que sucede en la organización versus lo que nosotros queremos lograr. Decíamos que necesitamos que tengamos intereses en común para continuar avanzando y estar con el mejor clima grupal posible. Lo siguiente, el incremento de la interacción y la comunicación. Esto va a ser fundamental permanentemente tenerlo. Pensemos nosotros hoy en día cómo estamos y qué pasa con esta interacción y comunicación. Pensemos que hay clases que se están dando exclusivamente asincrónicas. Entonces, si vos no conoces al docente,
y solamente ves tutoriales o lees archivos PDF o lo que sea, y no hay interacción, ¿viste? Entonces el proceso de comunicación no se cierra porque lo único que hay es una unidireccionalidad en la comunicación. O sea, no se completa porque no hay retroalimentación, simplemente yo te puedo mandar cosas, vos las podrás interpretar como como a vos te parezca, ¿no? Pero no es la idea, sino que se entienda lo que queremos trabajar en conjunto. Por eso la importancia de la interacción y de la comunicación permanente, en este sentido de retroalimentación. ¿Sí? Entonces dice, la regla empírica es lograr que las personas hablen e interactúen en nuevas formas constructivas y de ello resultarán cosas positivas. O sea, si nos vamos dando cuenta permanentemente qué cosas le pasan a ustedes, qué cosas me pasa a mí, bueno, va a ser mejor para todos porque no se van a generar rumrumes ni distancias con respecto a las interpretaciones de la comunicación. Otros resultados, la confrontación, dice, el término se refiere a sacar a la superficie y abordar las diferencias que hay en algunos elementos de la cultura, con el fin de eliminar los obstáculos para una interacción efectiva. Entonces, sí, no hay una construcción, sino hay un choque. En la confrontación hay un choque para eliminar algunos elementos que estás sintiendo que te obstaculizan la mejora. ¿Sí? Lo siguiente, la educación. Se refiere a las actividades diseñadas para mejorar el conocimiento de los conceptos, las creencias y las habilidades. Entonces, ¿qué cosas o qué actividades plantea la organización para que vos tengas cada vez más cercanía con la organización y con el conjunto de personas para generar un buen clima laboral en ese caso, o decíamos institucional en el nuestro? Entonces, en el desarrollo organizacional, la educación puede estar dirigida hacia el entendimiento de tres componentes: ¿sí? Logro de tareas, relaciones y conductas humanas y sociales, la dinámica de procesos de la organización y el proceso de administración y control del cambio. Entonces, dices control del cambio, ¿por qué? Porque ir monitoreando qué va pasando con los cambios y cómo va impactando en cada una de estas organizaciones o instituciones. En cuanto a la participación, se refiere a las actividades que incrementan el número de personas a quienes se les permite involucrarse en la resolución de problemas. O sea, va a haber un estilo más participativo, más democrático, donde todas las voces se escuchen, y vamos a encontrar organizaciones así, y otras que son mucho más verticales, en donde no te permiten voz ni voto. Entonces quizás eso para algunos le genere, viste, poca empatía, pocas ganas de participar porque no te dan espacio a participar. Entonces vas a querer irte en definitiva, ¿no? O que no te importe mucho lo que suceda con esa organización, visto que vos no te consideras, en definitiva, parte del proceso de decisión. Entonces eso te va a incomodar, no te va a generar algo bueno, ¿no? Entonces es muy probable que la participación desempeñe un rol en la mayor parte de las intervenciones del diagnóstico organizacional, ¿no? Entonces, el diagnóstico, ¿por qué? Porque querés ver cómo está funcionando la organización. Por eso necesitas analizar cada uno de los resultados de todas estas dimensiones. Saber cómo está funcionando la organización te va a permitir poder conocer o aplicar mejoras, ¿no? Si conocés vos íntimamente cómo funciona cada uno de tus subprocesos y podés ir chequeando permanentemente qué pasa con el afuera, cómo percibe el exterior de cada subproceso estas resultantes, te va a permitir ir ajustando y mejorando tu modelo, ¿no? Tu sistema organizacional. Lo siguiente, la responsabilidad creciente. Se refiere a aclarar quién es responsable de qué. ¿Por qué? Porque en todos los subprocesos lo que se está buscando es tener un dueño, dicen entre comillas, ¿no? Es decir, alguien que sea responsable. Responsable en principio no en el sentido de encontrar a alguien para echar ante el error, sino que cuando suceda algo se lo pueda tanto felicitar como ayudar en la corrección. Es decir, vos vas a encontrar que alguien es dueño de algún subproceso responsable, ¿no? Entonces vos vas a saber a quién tenés que comunicarle determinada mejora, determinada capacitación que pueda ser útil para eliminar o disminuir el margen de error cometido, ¿sí? Entonces son aspectos
que deben estar presentes para que la responsabilidad mejore el desempeño. Entonces, para que tu atención en el laburo, ¿viste? O en el estudio, mejore, o sea, genere mejores resultados, ¿sí? Y lo último de este tipo de resultados es la energía y optimismos crecientes. Se refiere a las actividades que proporcionan energía a las personas y los motivan por medio de visiones de nuevas posibilidades o de nuevos futuros deseados. O sea, cuando hay que hacer correcciones, como pasó este año, ¿no? Pasa algo muy fundamental para cualquier organización, la motiva a generar cambios. Pero el tema dice, bueno, ¿qué pasa para que sea energético para la gente? Decíamos que puede suceder que hay organizaciones que lo que hacen es buscar determinadas actividades en donde todos se sientan partícipes, se sientan importantes, y eso le reavive este sentimiento de apropiarse de la identidad con la organización, de sentirse identificado, ¿sí? Y de querer, en definitiva, trabajar y saber que tenés un nuevo, dice acá, futuro compartido con el resto de los colaboradores de esa organización. Entonces habla de el futuro debe ser deseable, de mérito y alcanzable. Lo alcanzable es porque tiene que ser desafiante, ¿sí? Sin ser imposible. O sea, nos encantan los desafíos muchas veces, ¿no? Entonces queremos intentar cosas que son un poco más dificultosas, pero que tenemos las herramientas y creemos que estamos en condiciones de ser capaces de atravesarlas, no que sean imposibles. ¿Y de mérito para qué? Y bueno, para aprovechar oportunidades, ¿no? Porque algunos se van a desempeñar en mejor manera, algunos se van a adaptar mucho más rápido a este tipo de cambios. Entonces, bueno, un poco para eso. Dice, se aprende mediante la experiencia, lecturas, talleres, maestros y reflexionando acerca de los éxitos y los fracasos. Es decir, el compartir estas experiencias nos va a ayudar en la mejora. Entender de errores propios y de otros nos va a ayudar en la mejora nuestra y volcada a la organización. Así que cuando habla de implicancia del clima laboral, bueno, algunos aspectos que son alcanzados por el resultado de tener un buen clima laboral o organizacional. Entonces, el desempeño de cada una de las personas que compongan a ese sistema o subsistema, la eficiencia de la empresa o de la organización, hablábamos de rotación, hablábamos de desgranamiento, y luego resultados financieros y no financieros. Es decir, ¿qué mejoras hay? Recordemos que en lugares como institucionales, donde es educativo, si esto es, no sé, libre, gratuito y demás, ¿cómo podemos medir los resultados? Bueno, están las externalidades positivas, es decir, la que va a ganar va a ser la sociedad, ¿no? O sea, vos entras con una determinada formación a una institución y al final de todos los subprocesos, procesos materia, al final del proceso carrera, lo que va a ganar la sociedad es una persona mucho más formada, un profesional que impacte en la sociedad. Entonces es un resultado no financiero, es una externalidad positiva, ¿sí? Y el último aspecto para tener en cuenta al momento de diagnosticar son, en este caso, McGregor y Edgar Schein establecen algunas variables para que vos puedas identificar y proponer el análisis en este sentido organizacional, en el diagnóstico, ¿sí? Ahora, el primero, grado de confianza mutua entre los miembros de la organización, es decir, ¿cuánto confiamos nosotros entre nosotros? Nosotros seríamos, bueno, de equipo directivo, equipo docente, estudiantes, ¿no? Y demás. Bueno, ¿qué tanto, qué grado, qué nivel de confianza hay? El de comunicación, el de colaboración o apoyo mutuo, el de comprensión e identificación de los objetivos y metas de la organización, o sea, qué es lo que pretendemos todos en conjunto. La quinta con el manejo eficiente de los conflictos internos, es decir, que ninguno genere crisis, ¿no? Que sean conflictos, de que sean tensiones y puedan ser solucionadas por la interacción de cada uno de los grupos de interés de la organización. La sexta, utilización adecuada de las capacidades de las personas al interior de la organización. Es decir, todas las capacidades y las habilidades que tenemos cada uno de los componentes de las organizaciones en pos de mejorar a la organización. Método de control, porque vas a tener que tener puntos y mecanismos de control, porque si no, ¿cómo haces la mejora si no estableces indicadores y puntos de control? Entonces necesitas elaborar esos indicadores, determinadas métricas para ir monitoreando permanentemente y a partir de ahí haciendo las mejoras o los ajustes que creas que la organización considere
más oportunos. El estilo de liderazgo, decíamos que vamos hablando habitualmente ya de lo situacional, por tanto cambio que hay dando vuelta. Entonces, tenemos muchos modelos que son mucho más tradicionalistas de liderazgo que los habla como en 4 cuadrantes, ¿no? Súper definidos. Pero lo cierto es que vos tenés que liderar en función de lo que está sucediendo y de los elementos que tenés y de las personas con las que contás. Porque liderar tendrá que ver con un proceso de influencia de las personas, ¿sí? Lo siguiente, el grado de participación, es decir, esto de hasta dónde queremos opinar y ser escuchados dentro de una organización. Siguiente aspecto, las recompensas, decíamos dinerarias como no dinerarias. En algunos casos va a ser que se recompensan distinto. Yo me recuerdo, en este caso, los bancos. O sea, así como cualquier trabajo normal o ordinario tiene 14 días corridos de licencia, el banco tiene 3 días más. O sea, una persona con menos de 5 años de antigüedad en alguna posición tiene 17 días, no 14. Bueno, esos son recompensas a través del convenio colectivo de trabajo que tiene el trabajador bancario, ¿no? Entonces, mucha gente quiere ir a ese sector porque tiene mayores beneficios en algunos sentidos, ¿sí? Y lo saben, entonces quieren participar de ellos. Y el último punto, o la última variable que establece tanto McGregor como Shine, es la creatividad y el desarrollo profesional. Es decir, cuál es el grado que hay para continuar haciendo cosas, poder proponer mejoras y a la vez desarrollarme profesionalmente. ¿Sí? Así que bueno, esto ha sido una mirada tan amplia como sintética de lo que es el clima en las organizaciones, decíamos tanto empresas como instituciones de otro orden. ¿Sí? Así que hasta ahí tenemos. eh, la otra noticia que les había pasado se las voy a dejar bueno, en la plataforma. Así que vamos a ver cuántos estamos hoy. ¿Alguna consulta, alguna duda? Igual calculo que ya muchos lo habrán leído esto antes o lo habrán repasado. Pero para los que no habían tenido esa chance, lo estamos viendo ahora. Eh, Quedó grabado, así que después lo vamos a poder compartir. ¿Sí? Diría que no va a haber inconvenientes. Yo supongo que lo voy a colgar a la noche, después que tengamos clase. Quiero ver acá. ¿Dudas, consultas? No por ahora. Ah, fabuloso. Entonces, nada más que hacer. Nos vamos a meter en el mundo comercial en un rato nada más. ¿Sí? Así que mientras esto se guarda la grabación y después a la noche la subo, a las 8 nos juntamos a hablar del mundo de la comercialización. Lean la nota que les comenté recién. Vamos a empezar trabajando eso, ¿sí? Bueno, profe. Bueno, nos Eh, vemos después. sí, ya le había pasado el link, pero si no, recuerden que está en la Sí, plataforma. dice radiografía, Sí, que dice radiografía del este nuevo mismo. perfil de management. Correcto. Ahí está. Y ahí se lo subo para aquello para Ok. que por ahí viene un poquito más tarde o algo, lo tienen ahí un minutito mientras vamos cortando. A las 8 volvemos, así nos preparamos otros mates nuevos, cambiamos la yerba o algo así. Ok, profe. ¿Sí? Ok. Bueno, profe. Bueno, ya nos Genial. vemos en 22 minutitos, más o menos. Hasta luego. Ok.